Muy buenas, compañeros. Después de más de 5 años ayudando a hombres a tener más y mejores relaciones con las mujeres, he visto lo mismo una y otra vez. Y es que en el momento en el que dejas de esconderte detrás de las pantallas es el momento en el que tus resultados con las mujeres se disparan. Hoy, en este episodio, voy a demostrarte cómo ligar más y mejor fuera de las redes sociales, utilizándolas, por supuesto, pero como suplemento y no como una muleta, para que vuelvas a tener el control de tu vida social. En este episodio te voy a dar el mapa práctico, los 3 entornos clave en persona que debes dominar, cómo exponerte sin parecer necesitado y cómo abrir conversaciones naturales y, por supuesto, también cuándo sería el momento de cerrar con teléfono o con Instagram sin forzar. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de empezar, te recuerdo que creé un curso gratuito por email. Son 7 lecciones escritas, cada una de ellas con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes saber si quieres ser más atractivo e interesante para las mujeres. Si te gusta lo que escuchas aquí, te va a encantar lo que leerás ahí. Y para recibirlo, simplemente tienes que hacer clic en el link de debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Dicho esto, comenzamos. Sé que suena contraintuitivo, pero ¿y si te dijera que puedes ligar mucho más y tener muchos mejores resultados fuera de las redes sociales? ¿Me creerías? Charles Bukowski decía que a donde sea que vaya la multitud, vayas en dirección contraria. Y a ver, déjame que te aclare, porque no te estoy diciendo que no utilices las redes sociales. Utilízalas, en serio. No estoy diciendo que las abandones. Simplemente que las utilices como un suplemento, como un multiplicador que maximice lo demás que hagas para conocer mujeres. Esta es la única forma, o es la forma inteligente, por lo menos, de utilizarlas. Justo como la mayoría no las utiliza. La mayoría pone el 100% de su vida amorosa en manos de una aplicación y de su algoritmo. Y con ello pierden el efecto multiplicador que el mundo online tiene. El problema detrás de todo esto es que hoy en día parece que todo se soluciona con un clic. Pides comida y llega a tu puerta. Abres Netflix y tienes 1000 series al instante. Te abres Tinder y teóricamente ya tienes mujeres donde poder elegir. Pero esa comodidad tiene un precio y es que nos atrofiamos socialmente. Nos malacostumbramos a que todo llegue fácil y rápido y trasladamos esa expectativa de que todo sea fácil y rápido al terreno humano. El problema es que las relaciones no funcionan como un pedido en Prime, sino que requieren tiempo, requieren exposición y requieren habilidades reales. El resultado es que la mayoría de hombres han perdido las ganas de salir y de interactuar. Acostumbrado al todo al instante, pensar en un proceso donde tienes que arreglarte, salir, exponerte, socializar y un largo etcétera solo para poner un ladrillito más en tu construcción de habilidades hace que muchos hombres directamente piensen que les da pereza porque no son capaces de ver más allá de la gratificación instantánea. De esta forma acaban refugiados en pantallas, en la ilusión de abundancia de las apps, en la excusa de descansar el fin de semana cuando en realidad no están viviendo. Porque, dime tú, ¿qué historia vas a contar dentro de 10 años? ¿El fin de semana que te quedaste en casa viendo Netflix? Porque ese probablemente no quede en tu recuerdo. Mientras tanto, los pocos hombres que todavía se exponen, practican en persona y pulen sus habilidades sociales, son los que de verdad disfrutan de abundancia con las mujeres. Y te lo voy a demostrar con datos reales. Uno de mis alumnos del programa DTE, que en una semana saldrá episodio de podcast con él, que ahora mismo está en mi club privado, compartía su progreso en verano en nuestra comunidad. Y ojo a esto, porque en el mensaje que nos compartía nos ponía los datos. Y en julio consiguió 29 contactos nuevos, estos son WhatsApp o Instagrams de 29 mujeres diferentes, 6 citas, 2 rollos y 2 encuentros íntimos. Y en agosto consiguió 20 contactos nuevos, o son 9 contactos menos que en julio. Sin embargo, 10 citas, lo cual son 4 citas más que en julio, 4 rollos, que es el doble de lo que consiguió el mes anterior, y 4 encuentros íntimos con 3 mujeres distintas. Estos datos, intenta aterrizar, intenta pensar en cuántos son, porque hablamos de 29 contactos nuevos en julio, en un mes, y 20 contactos nuevos en otro. Eso son 49 mujeres nuevas de las que consigues su WhatsApp o su Instagram con las que puedes tener citas. En total de los 2 meses, suma 16 citas.
Piensa cuánto es eso, porque probablemente sean más de las mujeres nuevas que conoces en un año natural. Y eso no sale de optimizar el perfil de Tinder. Eso sale porque sale, te expones y juegas en todos los entornos posibles. De día, de noche, círculos sociales y obviamente también online, pero utiliza el online como un complemento y no como una muleta. Entonces, ¿dónde conocemos mujeres en la vida real si no utilizamos redes sociales? Lo que te estarás preguntando. Pues bien, esto lo hemos comentado más veces, pero antes de entrar en tecnicismo ni estrategia, es lo que hay que entender, es lo básico, lo fundamental. Y es que solo existen 4 entornos donde puedes conocer mujeres y, por tanto, en caso de que te interese, encontrar pareja. Estos 4 entornos son los círculos sociales. Estos son los entornos a los que tú asistes con frecuencia. Grupo de amigos, grupo de conocidos, comunidades a las que te unas, actividades que hagas, etc. También puedes hacerlo de día, el archiconocido day game. Estos serían todas las interacciones casuales que puedes tener en entornos diurnos como cafeterías, parques o la calle. También puedes hacerlo de noche, el archiconocido night game. Y estos son todas las interacciones casuales que puedes tener en entornos nocturnos como un bar, un club, una discoteca, fiestas o cualquier otro contexto del ocio nocturno. Y por supuesto también el cuarto grupo sería online, y aquí englobaríamos todas las interacciones en apps de citas, en redes sociales y todo lo que tenga que ver con lo digital. El problema es que la mayoría de los hombres que intentan conocer mujeres nuevas se quedan solo con la cuarta o con el cuarto entorno, que es el digital, y encima lo juegan mal. Porque precisamente porque es un entorno digital, está mucho más saturado de competencia, está mucho más sofisticado para poder conseguir resultados y tienes que hacerlo todo mucho mejor que si te vas a cualquiera de los otros entornos. Por tanto, como digo, te quedas con el entorno online porque es el más cómodo, pero encima mal. Y por más que lo intentes, si te fijas, solamente estás aspirando a llevarte un cuarto de la tarta. Y con suerte. Y además, como rechazas cualquier otra forma de conocer mujeres cara a cara, porque, según tú, tienes bloqueos cuando en realidad lo que tienes es falta de agallas, pierdes el efecto multiplicador que tiene el mundo online cuando lo utilizas como un suplemento en lugar de cuando lo utilizas como tu foco principal. Porque me explico a lo que me refiero con esto. Imagínate que tu estrategia para ponerte fuerte fuera tomar creatina en lugar de ir al gimnasio. Para que tú consigas el efecto, entre comillas, multiplicador que tiene la creatina, tienes que utilizar la creatina como suplemento a una rutina de gimnasio. Si tú vas al gimnasio y además suplementas con creatina, vas a tener un efecto más sinérgico. Yo lo llamo multiplicador, pero entiéndeme. En el caso del online es lo mismo. Si tú utilizas, o volviendo a la metáfora, si tú utilizas la creatina solo sin ir a entrenar, no te va a ser ese efecto multiplicador. Si tú te basas solo en el mundo online y pones toda tu vida amorosa en manos de las redes sociales o del algoritmo de turno, al final no estás consiguiendo el efecto multiplicador que conseguirías si utilizaras las redes sociales solo como suplemento a los otros 3 entornos de los que acabamos de hablar. Por eso, solo los hombres que de verdad saben jugar no se conforman con un cuarto de la tarta, sino que van a por la tarta completa. Por tanto, dicho esto, vamos a ver cuáles son los lugares sociales más estratégicos, porque tu primera tarea es muy simple, y es decidir qué lugares de los 3 entornos que hemos dicho, día, noche y círculo social, vas a frecuentar. En círculos sociales puede que te funcionen mejor los eventos o quizá lo tuyo sean actividades grupales, no lo sé. Hazte una lista de opciones, pruébalas todas y quédate con las que más encajen contigo. A nivel de día, puede que te guste mucho más lo que es el puro day game en la calle o puede que te sientas más cómodo en un parque, en un paseo, en un mirador o en un lo que sea. No lo sé. A nivel de noche puede que te sientas más cómodo en una discoteca, puede que prefieras un bar, puede que prefieras un pub o puede que prefieras un tardeo. Tampoco lo sé. Tienes que probar, hacerte una lista de opciones, ir, probar, ver dónde te sientes más cómodo. La buena noticia de esto es que, al menos en lo que son círculos sociales, todos son lugares donde la interacción es natural. Entonces no tienes que inventarte excusas. Todo el mundo en un círculo social está predispuesto a socializar porque lo raro ahí es no hacerlo. En el caso del día o de la noche, tienes que ver dónde te sientes tú más cómodo para tener interacciones que para ti parezcan más natural. Además, siguiendo con el tema de los círculos sociales, otra cosa que puedes hacer es actividades que potencien tus habilidades. Lo bueno de vivir en un mundo hiperconectado es que eso puede jugar también a nuestro favor. Hoy puedes encontrar comunidades de casi cualquier cosa. Además, muchos cursos, formaciones o talleres ya incluyen un entorno social, es decir, pagas por aprender algo y de paso te rodeas de gente afín que como tú quiere aprender ese algo. Por tanto, matas 2 pájaros de un tiro. Teniendo esto en cuenta, como digo, el primer paso es que elijas en qué lugares dentro de los entornos que acabamos de ver tú te sientes más cómodo para poder jugar ahí.
Después tendrías que desarrollar obviamente la carisma y la presencia masculina necesaria para ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Para ligar sin redes sociales necesitas esto que justo la mayoría de los hombres ha perdido o está perdiendo: la carisma, la confianza y la presencia real. Y la forma de desarrollar estas cualidades no es trabajando internamente, ni sanando tu niño interior, ni meditando y dejando ir tu resistencia, ni nada de esto, porque cualquiera de las cosas que acabo de decir son formas diferentes de decir lo mismo. Y la traducción es: no tengo el valor de enfrentarme a mi problema, así que prefiero inventarme que estoy trabajando en mí mientras en realidad sigo consiguiendo los mismos resultados de siempre. Para lo único que sirven estas terapias, entre comillas, que prostituida está esta palabra, es para que acabes sintiéndote bien con unos resultados mediocres. Si lo que de verdad quieres es desarrollar estas habilidades, necesitas un plan de acción y una hoja de ruta que implique exponerte a hablar con gente en tu día a día, salir una noche y practicar en entornos sociales, unirte a comunidades, encuentros o quedadas para expandir tu círculo. Esas son las 3 cosas que necesitas que ocurran dentro de tu hoja de ruta. Y solo así, y teniendo en cuenta que tus primeras veces van a ser horribles, podrás desarrollar estas habilidades que tan atractivas son. Porque una vez que estés en este punto, una vez que ya hayas elegido, una vez que ya estés exponiéndote, una vez que ya tengas tu propia hoja de ruta, que estés tomando acción sobre eso, el siguiente paso va a ser adquirir confianza en ti mismo. Y fíjate que te digo adquirir o adquiere confianza en ti mismo, y no te estoy diciendo ten confianza en ti mismo. El motivo por el que utilizo el verbo adquirir y no el verbo tener es porque la confianza es algo que desarrollas actuando, no algo que venga innato de fábrica. La confianza no se piensa, no se repite frente al espejo y no viene de leer frases motivacionales, se gana actuando. Hablar con mujeres aunque te tiemble la voz, enfrentarte a tus nervios hasta que se desgasten, exponerte hasta que tu cuerpo entienda que no pasa nada. La confianza no está en la mente, está en la acción. Y cuando tú hayas hecho el listado, tengas tu propia hoja de ruta y estés accionando, empezarás a adquirir confianza en ti mismo. Y entonces podemos hablar de técnicas o estrategias o mejores formas de hacer las cosas. Como por ejemplo tener una comunicación atractiva. Porque al principio lo único que necesitas es ponerte y hacer cosas. Muchas y muchas veces. Después es cuando podemos hablar de formas de comunicarte. De formas que sean mejores, de formas que sean peores, de tener un estilo que sea más eficiente o de tener un estilo que sea menos eficiente. Y la diferencia entre un hombre atractivo y uno invisible está en el marco desde el que se proyecta. Un hombre atractivo e interesante para las mujeres no habla más alto ni más rápido. Habla con calma, practica la escucha activa y responde sin miedo a ser polar. No pide permiso básicamente para estar en la interacción, se adueña de ella. Pero te diría que incluso esto te podría quedar muy lejos si primero no estás haciendo los primeros puntos que te estoy diciendo. Dicho esto, lo único que sí que puedes hacer antes de salir afuera a exponerte y tomar acción, que sí que va a mejorar tu resultado mucho más que cualquier estupidez de tu bloqueo interno, es cuidar tu aspecto, cuidar tu imagen. Esto es imperativo. No puedes pretender tener resultados en persona si tu aspecto grita dejado a los 4 vientos. Arréglate, entrena y viste de forma en la que te sientas atractivo. Tu cuerpo siempre va a hablar antes que tu boca, así que asegúrate de que envía el mensaje adecuado. Eso es lo único de lo que te tendrías que preocupar antes de salir afuera y tomar acción. De nada más. A partir de ahí, de lo que te tienes que preocupar es de salir a tomar acción, como digo. Porque lo siguiente que te va a plantear es, vale, ¿y qué técnicas puedo utilizar en persona, ¿no? Técnicas de seducción en persona. Verás, la mejor técnica no es una frase secreta, la mejor técnica es ponerte en situaciones donde hablar con gente sea natural y casual. Uno de mis alumnos del club privado, el que te he comentado al principio, del que te he pasado los datos, de los resultados que obtenía en julio y en agosto, lo entendió rápido. Porque cuando nos compartió esos datos le pregunté qué factor, de todos los que podría cambiar, cuál es el factor que aumentándolo más multiplicaba sus resultados. Es decir, de todo aquello que puedes hacer en una interacción, antes de una interacción y después de una interacción, ¿cuál es el factor, la pieza, cuál es el botón que pulsando más veces más va a transferirse a tener mejores resultados? Y respondió sin dudar abrir más interacciones. Es decir, que de todo lo que puedes hacer para mejorar tu resultado, el eslabón de la cadena que más va a impactar positivamente a tu resultado, lo que más te va a hacer tener más y mejores resultados, es hablar más. El problema es que nos complicamos demasiado y queremos hacer complejo lo simple.
solo cuando empieza a interactuar más, solo cuando está en ese modo, entonces vamos a tocar 3, 4 cosas y entonces es cuando va a convertir ese tipo de interacciones en otra cosa más. Pero si no estás teniendo nada, no te tienes que calentar la cabeza con técnicas. Simplemente tienes que exponerte más. Lo único que tendrás que saber a esta altura es cómo iniciar una conversación con confianza. Y el problema que comentaba al principio de una sociedad en la que vivimos, como la que vivimos, de todo a un clic, es que nos llevamos la misma lógica a las interacciones y relaciones humanas, pensando que necesitamos obtener un retorno instantáneo y evidente en el momento. Por eso tú ves a jóvenes hoy en día yendo por la calle, parando en seco a las mujeres con un me pareces muy atractiva y me gustaría conocerte. ¿Qué tal si intercambiamos el WhatsApp? Y es como, vale, la mente de estos chavales está acostumbrada a introducir un input y recibir de manera evidente un output. Está acostumbrado a recibirlo todo a un clic, a tener la reacción inmediata. Por tanto, solamente actuando de esta manera, ellos pueden ver que están teniendo réditos positivos. El problema es que las interacciones, las relaciones y la atracción femenina requiere tiempo para que se desarrolle. Muchas veces vas a ganar mucho más consiguiendo un Instagram, hablando un poquito y dejando la conversación reposar un par de días. Vas a conseguir más cosas, vas a conseguir que avance más, vas a conseguir más probabilidades de cerrar una cita adelante con esta tía que si intentas conseguir la cita en 5 minutos. Porque la atracción femenina, las relaciones humanas, las interacciones necesitan tiempo. Olvídate del concepto, y cuando digo tiempo no me refiero a que te estén orbitando y te esté mareando la tía y tú estés como un tonto detrás de ella. Me refiero a que literalmente a veces necesitas dejar un poco de espacio, dejar, como yo digo, reposar alguna interacción y demás. Olvídate del concepto del day game moderno que te venden ahora, de ir a volumen como si fueras un relaciones públicas, yendo a piñón, abriendo a chicas, diciendo que te han parecido atractivas. Esto solo funciona si ya le has entrado por los ojos a esa tía. Y en la mayoría de los casos, salvo que seas Brad Pitt, no va a ocurrir. Fíjate que nadie piensa en ligar en una discoteca por la noche acercándote a la chica y diciéndole directamente de besarte con ella. Todo el mundo diría, no, pero no funciona así. Y entonces, ¿por qué de día si vas con la misma rapidez? O sea, ¿por qué por la noche no te acerca a una tía y le dices directamente me ha gustado, vamos a besarnos? Pero de día si le dices me ha gustado, vamos a quedar. La lógica es la misma. Entonces, si tus dos neuronas conectan y entienden que por la noche no tiene sentido porque no funciona así, dicho de otra manera, porque la atracción femenina no se genera de esa forma, ¿por qué tus dos neuronas no conectan y no se dan cuenta que de día tampoco funciona así? Que las veces que está funcionando es porque estás abriendo 100 mujeres y obviamente de 100 mujeres hay un porcentaje pequeño de ellas que le está llamando la atención y que además están en el contexto adecuado. Porque esto es otra. Cuando haces de esta forma, tiene que coincidir que le entres por los ojos y que además la chica esté en el contexto adecuado, que esté abierta a. Entonces las probabilidades son muy pequeñas y estás quemando un montón de barcos actuando de esta forma. Por eso la clave está en tener una entrada natural, en comentar algo sobre el contexto, en bromear con algo que ambos estéis viendo, en pedir una opinión rápida, y no se trata de que la frase que digas sea perfecta, se trata de que tu energía y tu actitud al sostener esa mini conversación que se va a dar después sea la adecuada. Porque si eso no es lo adecuado, da igual lo de antes. Ejemplos que se me ocurren de cómo poder empezar una conversación de manera natural, que esto lo hemos hablado millones de veces. La primera conversación tiene que ser algo que parezca que ocurre de forma espontánea. Por tanto, tu trabajo principal es hacer que ocurra de manera espontánea. Por ejemplo, oye, estaba pensando en entrar aquí a tomar algo y te he visto que estabas por aquí. ¿Es recomendable o debería huir sin mirar atrás? Podría ser un abridor. Parece que somos los dos únicos que madrugamos para entrenar un sábado. ¿Qué clase de pecado habremos cometido en nuestra vida? Podría ser otro abridor. Siempre me pasa que vengo a comprar 3 cosas y acabo con el carro lleno. Tendrían que prohibirme la entrada al súper. Podría ser otro abridor. Lo más importante no es que copie y pegue, lo que acabo de decir, sino que te bases en el concepto para crear tus propias formas de iniciar conversaciones naturales, porque lo natural siempre va a superar a lo enlatado. Por mucho que te digan otra cosa, lo natural supera a lo enlatado. Y solamente cuando hayas hecho lo de arriba, lo que te acabo de decir, y sobre todo, solo cuando la hayas cagado mucho, es cuando podemos hacernos la pregunta de cómo pedir la red social de turno o el teléfono o el número de teléfono, el WhatsApp o lo que fuera. Solo cuando hayas hecho muchas veces lo que te acabo de decir antes y solo cuando la hayas cagado mucho. Entonces cuando podemos hacernos esta pregunta y ver cómo establecer una toma de contacto posterior. Porque te sorprenderá ver cuántas de las conversaciones que empiezan de manera casual pueden terminar en un cierre de teléfono de Instagram. Y sí, aquí es donde el mundo online, especialmente cuando se trata de Instagram, juega un papel multiplicador.
Y en este caso no te tienes que calentar la cabeza con nada. Es decir, si tú ya has hecho lo anterior bien, la mejor forma de cerrar es simplemente hacerlo. Oye, me tengo que ir justo ya. ¿Tienes Instagram? Déjamelo y nos seguimos por ahí. Punto. ¿Que quieres utilizar la, entre comillas, técnica del anclaje? Es decir, relacionar algo de la conversación que hayas tenido con ella como excusa para un futuro encuentro. Me parece bien. Definitivamente me tienes que dar más recomendaciones de esto. Pásame tu Instagram y así te tengo a mano. Ya está. Otra forma de cerrar. Da igual, es lo de menos, lo importante es lo principal. Dicho esto, sí que quería hablar aquí en este episodio de los errores comunes al ligar en persona y cómo evitarlo. El peor error no es decir algo raro. El peor error es no decir nada. Muchos hombres salen, miran, piensan, dudan y vuelven a casa sin haber abierto ni una interacción. Eso es perder la noche, el tiempo y el dinero, o la tarde. Si no has salido de noche, también puedes perder la tarde. Por eso, tantísimos hombres están obsesionados con los mejores trucos y las mejores habilidades para ligar, cuando en realidad el mejor truco es simplemente ser sociable, porque solo así podrás tener una conversación fluida y esa es la base para poder ser percibido como un hombre más atractivo e interesante para las mujeres. Algunos de los errores más comunes, dicho esto, son excusarse en la pereza, que es el mayor enemigo del hombre moderno, probablemente sea este, ¿no? La desgana, el tener pereza, la procrastinación. Al final es preferir quedarte en casa con una pantalla que exponerte. Y obviamente no te van a venir las mujeres a tocar a la puerta. Otro de los errores sería beber demasiado. Creer que el alcohol te da un valor extra es autoengañarse, porque al final, sí, el alcohol te desinhibe, pero también te roba control. Y un hombre sin control no es tan atractivo. Otro de los errores es esperar la frase mágica. Si piensas que todo depende de la línea perfecta que diga, no entiendes la atracción. Lo importante es tu actitud y no la frase que estés diciendo. Y por supuesto, el último de los errores y el peor es no tomar acción. Salir de noche y volver a casa sin haber hablado con nadie es lo mismo que si no hubieras salido, con el añadido de que, como decía al principio, pierdes el tiempo y el dinero. En resumen, la pregunta no es cómo ligar sin redes sociales. La pregunta es, ¿estás dispuesto a exponerte y salir de casa y despegar tu cabeza de la pantalla? Porque las mujeres siguen estando en la calle, en los bares, en los eventos y en los círculos sociales, por lo menos de momento. Solo que la mayoría de hombres no se atreve a acercarse, y no solo no se atreve a acercarse, sino que muchas veces no se atreven ni a salir de la rutina en la que no conocen a nadie. Estamos en 2025 y en la última década nos hemos hecho adictos a las pantallas. La cultura del clic inmediato y la gratificación instantánea es la cárcel invisible que nos mantiene solos y frustrados. El hombre que es capaz de romper esa dinámica, el hombre que se atreve a salir, a hablar y a exponerse, siempre va a tener una ventaja muy superior que aquel hombre que se queda en casa deslizando fotos en Tinder o escondido detrás de las redes sociales. Y cuando tienes esto, si además usas Tinder, usas Bumble, usas una buena estrategia online, tienes un buen Instagram, entonces vas a disfrutar realmente de cuál es el efecto multiplicador que tienen las redes sociales. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Te recuerdo que hay un curso gratuito que se llama Cómo ser un hombre más atractivo e interesante para las mujeres en la era de las apps y las redes sociales. Y puede ser tuyo. Este curso gratuito son 7 lecciones escritas, cada una con un principio clave de la naturaleza femenina que casi ningún hombre entiende y que debes conocer si quieres, como digo, ser más atractivo e interesante para las mujeres y tus relaciones. Si te gusta lo que escuchas aquí, te encantará lo que leerás allí. Lo recibes gratis en tu email apuntándote desde el enlace que te dejo debajo de este podcast o en hombrealfa.top/curso-gratis. Fuertísimo abrazo y nos vemos en la próxima.